Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para darles a conocer el programa divino correspondiente a nuestro tiempo, para que así todos tengan la oportunidad de recibir las bendiciones que Dios tiene para este tiempo final. Quiero leer en Hebreos capítulo 3, versos 14 al 15, y dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita escucharla y entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta noche es la voz de Dios en el día postrero. Algunas personas han deseado escuchar la voz de Dios, pero no han comprendido cómo y dónde es que la voz de Dios puede ser escuchada. Ahora, para poder comprender estas cosas, tenemos que ir al pueblo hebreo, tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver que el pueblo hebreo, en su tiempo, en donde Dios trató con él a través del profeta Moisés, donde Dios colocó a su profeta Moisés en medio del pueblo hebreo, encontramos que Moisés, siendo fiel en toda la casa de Dios, en todo el pueblo hebreo, Moisés, siendo un profeta, escuchó de parte de Dios su voz, su palabra, y luego la transmitió al pueblo hebreo. Cuando el pueblo hebreo escuchaba el mensaje de Moisés, estaba escuchando la voz de Dios. Esto es así por cuanto Dios así lo estableció para todos sus hijos. En Deuteronomio capítulo 18 y verso 15 al 18, nos dice Dios por medio del profeta Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿A quién dice el profeta Moisés que el pueblo está llamado a escuchar? Al profeta que Dios levanta de en medio del pueblo. ¿Y por qué esto es así? Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras,
que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Otra versión dice, yo le desarraigaré del pueblo. Porque toda persona que menosprecia la palabra de Dios colocada en la boca de un profeta mensajero para una edad o para una dispensación, pierde el derecho a la vida. Por eso nos habla en esta forma Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de oír la palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Y dónde es que podemos escuchar la voz de Dios? En cada edad y en cada dispensación, Dios ha enviado un mensajero en donde ha colocado su palabra, su mensaje correspondiente para ese tiempo. Y cuando ese mensajero habla el mensaje de Dios para ese tiempo, las personas están escuchando la voz de Dios. Y la recomendación de San Pablo es, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, a través de las generaciones de la raza humana, hemos tenido diferentes dispensaciones, las cuales han sido manifestadas entre los seres humanos con la llegada de un profeta mensajero, con un mensaje dispensacional de parte de Dios. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia. Allí tenemos a Adán, el cual tenía la palabra de Dios, la cual le transmitió a Eva, y la cual Eva encontramos que desobedeció. Y por esa causa vino la caída de la raza humana. Desobedecer la voz de Dios le trae problemas al ser humano, a él como persona, a su familia, a su comunidad y a su nación. Ahora, obedecer la voz de Dios, escuchar su voz, le trae bendición a la persona, a su familia, a su comunidad y a la nación completa. Dios, por medio de sus profetas mensajeros, para cada dispensación, nos ha dado un mensaje dispensacional. Y así es como se ha abierto cada dispensación. La segunda dispensación fue la de la conciencia, luego de la caída del ser humano, para la cual hubo un mensaje de Dios. Luego encontramos la dispensación tercera, que es la dispensación del gobierno humano, de la cual el profeta Noé fue su mensajero con el mensaje que Dios le dio. Encontramos que ese profeta mensajero trajo un mensaje para la raza humana antes del diluvio, dando a conocer las cosas que iban a suceder, cosas que eran inconcebibles para la raza humana, porque en ese tiempo no llovía. La tierra se regaba con un vapor que subía de ella durante la noche, y nadie había visto un aguacero como hoy en día nosotros los podemos ver. Y ahora Dios le mostró a este profeta no un aguacerito, sino un diluvio que vendría
sobre el planeta Tierra y se inundaría la Tierra. Para eso, las fuentes de arriba, las de abajo también, y toda fuente se abriría y habría agua en abundancia en este planeta Tierra. Ahora, lo que Noé estaba predicando era algo inconcebible para la raza humana, pues todas las religiones, como en todos los tiempos, han enseñado que Dios es amor, y eso es correcto, pero no le han enseñado la otra cara de la moneda a la humanidad, que Dios es fuego consumidor. Y por esa causa, la gente se ha recostado siempre en que Dios es amor, y Dios no puede destruir ni una nación, ni un planeta, ni una generación. Pero miren, a través de la historia del ser humano, encontramos que Dios destruyó a la humanidad en el tiempo de Noé. Y Dios no es amor, Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Y cuando llega el tiempo para Dios derramar su juicio divino sobre la raza humana a causa de la condición pecaminosa del ser humano, Dios así lo hace y no le pide permiso a ninguna persona. Hay ciclos divinos en donde Dios derrama muchas bendiciones sobre los seres humanos, y hay otros ciclos divinos que se llaman el ciclo divino del juicio, donde Dios derrama el juicio divino sobre los seres humanos. Y algunas personas no entienden estas cosas y no saben en qué tiempo es que llega ese ciclo divino del juicio de Dios. Para el tiempo de Noé estaba terminando la dispensación de la inocencia y se estaba entrelazando allí una nueva dispensación, la dispensación del gobierno humano. Y por cuanto una dispensación estaba terminando, el juicio divino tenía que caer sobre aquella generación, sobre las personas que no pasaran a la nueva dispensación, la dispensación del gobierno humano, en donde el profeta Noé era su mensajero. Su mensaje en cuanto al juicio divino que vendría era duro, aunque para el 99% o 99.9% de la humanidad era algo inconcebible, y solamente Noé y su familia lo creyeron e hicieron provisión para escapar del juicio divino que vendría sobre la tierra. Miren a este hombre justo, Noé, preparando el arca, y tomó 120 años la construcción del arca, 120 años de testimonio de Noé de que vendría un diluvio sobre la raza humana. Noé no se desanimó. Noé no dudó lo que Dios le había mostrado. Y cuando ya el arca estaba lista, se encontraban al final del tiempo que Dios le estableció, pues Dios le había dicho a Noé, de aquí a 120 años, porque serán ¿cuántos años? 120 años. Y
Cuando se cumplió ese tiempo, cuando se llegó a ese año, Noé ya estaba listo con el arca. ¿Para qué? Para escapar del juicio divino. Veamos aquí, Dios le apareció a Noé y le habló. Capítulo 6 del Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Desde ese momento en adelante, la raza humana estaba sentenciada a 120 años y vendría el juicio divino. Ahora, Noé tuvo el arca lista cuando se cumplieron los 120 años. Y Dios le dijo a Noé en esos días, cuando ya faltaba solamente una semana, le apareció y le dijo: de aquí a 7 días, lloverá. De aquí a 7 días enviaré el diluvio. Y en esa forma fue que se supo que al terminar esta semana vendría el diluvio. Aquí vamos a leer en el capítulo 7, verso 1 en adelante, dice del Génesis: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé llevaba a cabo los sacrificios por el pecado, para él y para su familia, cosas que le había enseñado a su familia, cosas que venían de una generación a otra generación, desde Adán, pasando por Set. También Abel sacrificó el cordero por el pecado, y así por el estilo todos estos hombres de Dios hacían el sacrificio por el pecado, como lo hacía también Noé. Y por esa causa eran hallados justos delante de Dios, porque la sangre de sus sacrificios cubría el pecado, aunque no lo quitaba. Y Dios, cuando los miraba, los veía sin pecado, porque esos sacrificios eran tipo y figura del Señor Jesucristo. Estaban representando a Jesucristo, y si el tipo y figura de Cristo cubría el pecado, el Señor Jesucristo, que es el antitipo, no solamente cubre, sino que quita el pecado de todo ser humano que lo acepta como su Salvador. Pero el que no lo hace se queda con sus pecados, ¿y qué pasará? Tendrá que presentarse ante Dios, y el alma que pecare, esa morirá. O sea que la persona está sentenciada a muerte, está sentenciado a ser echado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. No hay otra forma sino Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario, limpiándonos con su sangre preciosa, para que así sean quitados nuestros pecados, y al ir delante de la presencia de Dios
Él no vea pecado en nosotros. Y entonces, si no hay pecado, si Él no ve pecado, porque Cristo lo quitó, no que no hayamos cometido faltas, no que no hayamos pecado en la vida, sino que hemos tenido al Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, lo hemos aceptado como nuestro sacrificio por el pecado, y todos nuestros pecados Él los tomó, Él los llevó y nos limpió con su sangre preciosa. Y no hay entonces pecado en la persona. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Por eso es tan importante tener a Cristo como su Salvador, como nuestro Salvador, cada uno como individuo. Nunca espere presentarse ante la presencia de Dios sin haber recibido a Cristo como su Salvador. Ahora, esta generación del tiempo de Noé, miren ustedes, estaba fuera de la voluntad de Dios. Su pensamiento era de continuo al mal. Y habían llegado al final de esa dispensación de la conciencia. Pero siempre que se llega al final de una dispensación, ahí Dios abre una nueva dispensación, enviando un profeta mensajero con un mensaje de Dios, un mensaje del cielo. Y la única forma de escapar de los juicios que han de venir sobre la dispensación y la gente de la dispensación que ha llegado a su final es pasando a la nueva dispensación. Así sucedió en el día de Noé. ¿Quiénes escaparon? Los que entraron con Noé al arca. Aún los animales que entraron allí se salvaron. Esa arca, aunque era de madera, y muchas personas o compañías podían decir, nosotros podemos hacer una embarcación mejor que la de Noé. En esos tiempos, la raza humana no estaba atrasada como algunas veces las personas piensan. En aquellos tiempos las personas duraban 500, 600, 700, 800 y hasta 900 y algo de años. Y si un ser humano, que lo que dura normalmente son de 70 a 80 años, logra tanto conocimiento y pueden fabricar aviones, cohetes y un sinnúmero de cosas más, cuanto más una generación en donde los seres humanos vivían 500, 600, 700, 800 y 900 y algo de años. Ahora, ¿por qué ninguna otra embarcación podía escapar del juicio divino sino el arca de Noé? Aunque pudiera ser otra embarcación mejor que la de Noé, porque ninguna otra embarcación representaba a Jesucristo. Pero el arca de Noé era tipo y figura del Señor Jesucristo. Y por eso escapó de ese juicio divino, o sea, flotó sobre el agua, las mismas aguas que ahogaron a aquella generación antediluviana, fueron las que hicieron flotar el arca de Noé, donde Noé se salvó. Ahora, viendo que el juicio divino cae sobre la raza humana, cuando llega a su final una dispensación, también podemos ver que siempre se abre una puerta para escapar de ese juicio
divino. Miren ustedes en el tiempo de Jesús. Vamos a ver en el tiempo de Jesús qué sucedió. Para eso pasemos rápido por las dispensaciones. La dispensación de Noé fue la dispensación del gobierno humano, y luego vino más adelante la cuarta dispensación, que fue la dispensación de la promesa, donde Abraham, el padre de la fe, fue el mensajero dispensacional. Luego vino la dispensación de la ley como quinta dispensación, donde Moisés fue el mensajero, el profeta mensajero para esa dispensación, el cual trajo el mensaje de la dispensación de la ley, que fue el mensaje de la ley. Luego, cuando llegó a su final la dispensación de la ley, allí apareció Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Juan el Bautista como el último profeta de la dispensación de la ley. Por eso es que la Escritura dice, los profetas hasta Juan profetizaron. Pero después de Juan han venido más profetas. El mismo Señor Jesucristo es el profeta más grande de todos los profetas que vino después de Juan el Bautista. ¿Y por qué dice que los profetas hasta Juan profetizaron? Porque se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Se refiere a los profetas de la dispensación de la ley. Esos profetas hasta Juan llegaron, porque Juan fue el último, y después de Juan vino el profeta de Nazaret, Jesucristo, profeta mensajero para una nueva dispensación, porque allí había llegado a su final la dispensación de la ley. Pero se estaba entrelazando con esa dispensación la dispensación de la gracia. Y el mensaje de la dispensación de la gracia es el mensaje de la gracia basado en la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Esa es la base de la dispensación de la gracia y del mensaje de la gracia. Ahora, para los que se quedaron en la dispensación de la ley, Jesús dijo que le vendrían grandes calamidades. El juicio divino vendría sobre Jerusalén y sobre todo el pueblo hebreo. Y en el año 70 de la era cristiana vino el general romano Tito y cercó a Jerusalén y la tuvo unos años cercada con sus ejércitos, y en esos días los seguidores de Cristo, los que estaban en Jerusalén, salieron de la ciudad, y los que estaban fuera no regresaron a la ciudad, porque Cristo les dijo: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, el que esté dentro salga de ella, y el que esté fuera no vuelva a ella, porque ha llegado su tiempo, el tiempo para el juicio divino caer sobre Jerusalén y sus habitantes, los cuales habían rechazado a Cristo y los cuales se habían quedado en la dispensación de la ley, la cual había llegado a su final. Y cuando una dispensación llega a su final, las personas que se quedan dentro de esa dispensación reciben el juicio divino. Tenían que cambiar a la dispensación de la gracia, tenían que seguir a Jesucristo, pero no lo hicieron así. Y miren ustedes una cosa: las personas que quedaron en Jerusalén pero que no habían creído en Cristo, el sumo sacerdote, los sacerdotes, el Sanedrín, el concilio del Sanedrín y todas estas personas religiosas podían decir: nosotros tenemos un templo, así es que vamos al templo a orar, para que Dios tenga misericordia de nosotros, porque Dios habita en el lugar santísimo de ese templo.
Pero ellos no sabían que el que habitaba en ese templo se había mudado a otro templo, un templo humano llamado Jesucristo. Y habitaba dentro de Jesucristo el Dios que estaba en medio del pueblo hebreo allí, en el templo que tenía el pueblo hebreo. Ahora iban al templo a orar, a pedir que Dios los protegiera y que Dios los librara de ese cerco y de todos los problemas que le vendrían. Pero ya Dios no estaba en aquel templo de piedras, sino que ya Él se había mudado de allí. Y se iban a cumplir en Jerusalén, en el templo y en los edificios que estaban cerca del templo, las palabras de Jesús que había pronunciado cuando entró a Jerusalén y fue rechazado. Él, cuando iba entrando a Jerusalén, vio todo lo que le vendría a esta ciudad y profetizó acerca de todos estos eventos que serían manifestados allí en la ciudad de Jerusalén. San Lucas nos habla de esto y nos dice la causa por la cual vendría el juicio divino sobre Jerusalén. Miren, Jesús había entrado a Jerusalén y entró en un burrito, en un hijo de asna, y clamaban los que iban con Jesús, niños y adultos: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana y bendito el Hijo de David que viene. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Dice San Lucas capítulo 20, verso 41 en adelante. Miren aquí, un poquito antes, vamos a leer aquí el verso 38 en adelante, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En la Escritura, Zacarías capítulo 9 y verso 9 nos habla que Jerusalén para ese tiempo tenía que estar regocijada, glorificando a Dios, llena de júbilo, porque el Mesías estaría entrando a su ciudad en un burrito, hijo de asna. Dice así el capítulo 9, verso 9 de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora aquí estaba profetizado en la profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9, y este día de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, Él,
cumplió esa profecía. Cuando él mandó a buscar ese burrito, él lo hizo sabiendo que la Escritura decía que él entraría a Jerusalén en un burrito hijo de asna. Esa sería su última entrada allí a Jerusalén para morir. O sea, sería el tiempo en que él llegaría para cumplir ese propósito de redención. Ahora, él mirando hacia Jerusalén, en ese día, sigue diciendo, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conoció el tiempo de la visitación divina que Dios estaba realizando en la persona de Jesús de Nazaret. Y cuando rechazaron a Jesucristo, estaban rechazando al que lo envió, a Dios. Porque Jesús dijo, el que a mí recibe, recibe al que me envió. Pero el que lo rechazaba a él, estaba rechazando al que lo envió, al Padre. Ahora por esta causa era que el juicio divino caería sobre Jerusalén. Y sería destruido su templo, sería destruido también cada edificio que estaba cerca del templo, y dice, y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando el general romano entró a Jerusalén, destruyeron el templo y destruyeron los edificios, cumpliéndose así las palabras proféticas de Jesús, porque aquella generación bajo la ley había llegado a su final. De ahí en adelante el pueblo hebreo fue esparcido, y encontramos que por poco los destruyen a todos en el tiempo de Hitler, cumpliéndose la petición de ellos mismos cuando pidieron la muerte de Cristo y dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por lo menos no hubieran pedido para sus hijos esa responsabilidad, aunque Dios de todas formas tomaba en cuenta esa responsabilidad sobre los hijos de los hijos también. Porque la sangre de Jesús, del justo Jesús, sería demandada de mano del pueblo hebreo, pero también será demandada de manos del imperio romano, del imperio de los gentiles, que comenzó con la cabeza de oro en el tiempo de Nabucodonosor, continuó con el pecho y los brazos de plata en el imperio de los griegos, y continuó con el vientre y los muslos de bronce en el imperio de primero era el de Babilonia, la cabeza de oro, los hombros y los brazos de plata, el reino medo-persa, y el vientre y los muslos de bronce, el reino de Grecia, y las piernas y los pies de hierro y de barro cocido. Ese es el imperio romano, que tiene dos partes. En el tiempo de Jesucristo, el imperio romano, que era la cuarta parte o cuarta etapa del imperio de los gentiles, encontramos que fue el que ejecutó a Jesucristo
en la cruz a petición del pueblo hebreo. O sea, que el imperio romano fue el que llevó a cabo el crimen que se efectuó en Jesucristo, que fue efectuado sobre Jesucristo. Pero el que planificó esa muerte fue el sumo sacerdote con la mayoría del Sanedrín y los doctores de la ley y los sacerdotes de aquel tiempo, la mayoría de ellos. Hubo siempre algunos que no estuvieron de acuerdo, pero muy pocos. Ahora, el responsable intelectual fue el pueblo hebreo, pero el responsable de los hechos efectuados fue el imperio romano. O sea, uno efectuó lo que el otro pensó. Por lo tanto, ambos son responsables delante de Dios. Ya Dios demandó del pueblo hebreo la sangre de Jesucristo. Y por eso, por poco, los aniquilan en el tiempo de Hitler, pero por cuanto el pueblo hebreo tiene una promesa, y es que Dios se tornará a ellos en el día postrero, en una nueva dispensación, porque en la dispensación de la gracia, el pueblo hebreo rechazó a Cristo, no escuchó la voz de Dios por medio de ese profeta mensajero, Jesucristo, y le vinieron muchos problemas. Pero Cristo oró por ellos estando en la cruz al Padre, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, Dios se tornará al pueblo hebreo. Y aún las personas que murieron bajo esas persecuciones, hebreos que murieron en el tiempo de Hitler, Mussolini, Stalin y otros dictadores, y antes de ellos también, los cuales por causa de ser hebreos y creer en el mensaje de Moisés, fueron perseguidos y matados. Ellos no se van a perder, sino que ellos van a resucitar después del reino milenial para entrar a vida eterna, porque Dios los cegó para que no vieran que Jesús de Nazaret era el Mesías, y para así que el Mesías pudiera morir, porque si ellos veían que ese era el Mesías, ellos no lo iban a matar, ellos lo iban a colocar en el trono de David allí en Jerusalén. Pero Cristo no podía tomar el trono de David hasta no llevar a cabo en la dispensación de la gracia la obra de redención en la cruz del Calvario, porque es en la dispensación del reino que Cristo toma el trono de David, no en la dispensación de la gracia, sino en la dispensación del reino. Ahora, Cristo fue rechazado, fue crucificado, y en lo que se veía como una derrota para Jesucristo, estaba Cristo teniendo la victoria más grande que podía tener Él en aquellos días. Muriendo, Él estaba llevando nuestros pecados, quitándolos de nosotros, y así limpiándonos con su sangre preciosa, para que nosotros no tengamos que ser echados al lago de fuego, porque la paga del pecado es muerte. Así es que Él tomó nuestros pecados. Y ahora, viendo que los que lo rechazaron a través de la historia han estado pagando las consecuencias,
Otros, luego que comenzó la iglesia del Señor Jesucristo el día de Pentecostés y Pedro comenzó predicando allí, muchos se arrepintieron de todos sus pecados y del pecado de haber rechazado a Cristo y haberlo entregado, y Dios tuvo misericordia de ellos. Pero otros no se arrepintieron y persiguieron a la iglesia del Señor Jesucristo. La misma persecución que le tenían a Cristo, luego la pasaron a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo estaba en una nueva dispensación. El pueblo hebreo había quedado en la dispensación que había llegado a su final. Y por esa causa vino el juicio divino sobre el pueblo hebreo. Ahora miren lo importante que es conocer estos cambios de dispensaciones, porque la persona cuando vive al final de una dispensación tiene que ver una puerta abierta en una nueva dispensación para entrar por ella y escapar de los juicios divinos que han de venir sobre las personas que se han quedado en la dispensación que ha llegado a su final. Ahora, después de la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación, ¿qué otra dispensación está prometida? La dispensación del reino. La dispensación del reino se abre en este tiempo final con la aparición del ministerio del ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio de las cosas que deben suceder, mostrándole a todos los seres humanos que la dispensación de la gracia ha llegado a su final y se está entrelazando una nueva dispensación, la dispensación del reino, a donde Dios llama a todos sus hijos para escapar de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra durante la gran tribulación. Un nuevo mensaje es enviado al pueblo por medio del mensajero de la dispensación del reino. Ese mensaje es el mensaje del evangelio del reino. Ese es el mensaje para toda la dispensación del reino. Mensaje que es basado en la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Pues Él, en su segunda venida, reclama todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Reclama a todos sus hijos que han sido lavados en su sangre preciosa y han sido nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, a los que partieron, los cuales están en el paraíso, y a nosotros, los que vivimos en este tiempo final. ¿Para qué? Para regresar a la vida eterna con un cuerpo eterno y así vivir por toda la eternidad con Cristo en su glorioso reino y ser con Cristo reyes y sacerdotes y reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora, nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, fin del siglo y fin del mundo. Estamos viviendo nosotros en el día postrero, en donde el mensaje del día postrero es el evangelio del reino. Y el mensajero es el ángel del Señor Jesucristo. Y el pueblo que lo recibirá está escrito en el libro de la vida del Cordero. Los que estarán escuchando la voz de Dios
en el día postrero. Porque Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 y 11, nos dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y el Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y miren cómo es su voz en el día del Señor, como una gran voz de trompeta. Porque para el día del Señor, que es el día postrero, representado en el sábado que el pueblo hebreo guardaba, el cual se conocía como el día del Señor, el día de reposo. Ahora, el día postrero, que es el séptimo milenio, es el día del Señor como día milenial, en donde la voz de Dios, la voz de Cristo, está prometida para ser escuchada como una gran voz de trompeta. San Pablo, hablándonos en Primera de Corintios, nos habla de la trompeta final que será sonada o tocada, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Para ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo, primero se escucha la trompeta final. Esa es la gran voz de trompeta en el día del Señor. Y para nosotros ser transformados, escuchamos primero la trompeta final, porque esa es la voz de Jesucristo en el día postrero. Ese es el mensaje final de Jesucristo, el mensaje del Evangelio del Reino, para cada uno de ustedes y para mí también. Es la voz de nuestro Señor Jesucristo en el séptimo milenio, en el día del Señor, como una gran voz de trompeta. En Apocalipsis capítulo 4 y verso 1 también escuchamos la voz de Cristo como una trompeta, y dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, vean, no es una trompeta literal, es una voz como de trompeta hablando con Juan. Dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. La invitación es a subir más arriba, es a subir a la edad de la piedra angular, donde hay una puerta abierta, es una edad celestial. Y la promesa es, yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Esa voz es la que estará dando a conocer esas cosas que deben suceder. Y esa voz como de trompeta es la voz de Dios, la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ¿y cómo la podremos escuchar en este día postrero? Veamos, porque donde esté esa voz, esa gran voz de trompeta, estará dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 22, verso 6, está la contestación. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía Jesucristo para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto? A su ángel mensajero, porque a Él es a quien Él le da a conocer todas estas cosas y lo envía a su iglesia para que se las dé a conocer a su iglesia en el día postrero. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, nuevamente Jesucristo vuelve a decir que Él envía a su ángel. Dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía Jesucristo a las iglesias para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto? A su ángel mensajero, porque a Él es a quien Cristo le revela todas estas cosas. Es al ángel a quien Jesucristo le da el mensaje de la gran voz de trompeta. Le da el mensaje del evangelio del reino para que lo comunique a su iglesia gentil y después al pueblo hebreo. Por eso es que la promesa que hizo Cristo en Apocalipsis capítulo 4, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto, ahora la cumple por medio de su ángel mensajero, enviándolo para dar a conocer estas cosas que deben suceder. Porque siempre Cristo estará usando un ser humano, un mensajero, para llevar a cabo el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Y escuchar al ángel del Señor Jesucristo dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto, dando testimonio de estas cosas, es estar escuchando la voz de Dios en el día postrero. Porque el que recibe y escucha al que Jesucristo ha enviado, estará recibiendo y escuchando al que lo envió. Porque viene enviado por Cristo con el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, que es el mensaje del evangelio del reino, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Dar a conocer el juicio divino que ha de venir sobre la tierra, porque la dispensación de la gracia ha llegado a su final y una nueva dispensación ha estado comenzando. Por lo tanto, son llamados todos los hijos de Dios a mudarse de una dispensación que ha llegado a su final a una nueva dispensación que ha comenzado, donde las bendiciones prometidas por Cristo para el final, para el fin del tiempo, son cumplidas cada uno en su debido tiempo en el día postrero, en la dispensación del reino. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como hicieron en el desierto los hebreos y como han hecho en diferentes edades muchas personas, las cuales no han escuchado la voz de Dios por medio de sus profetas enviados en las diferentes edades y dispensaciones. Nosotros tenemos que ser más sabios, más entendidos, más inteligentes que esas personas que rechazaron la voz de Dios en el tiempo en que ellos vivieron. Miren lo que les acarreó. Los juicios divinos vinieron sobre ellos, pero los que recibieron la palabra, escucharon la voz de Dios, las bendiciones de Dios vinieron sobre ellos y escaparon del juicio divino que estaba señalado para ese tiempo. Esta es la forma en que los escogidos
escaparán de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Estar escuchando el mensaje del Evangelio del Reino por medio del ángel del Señor Jesucristo, que es el último profeta mensajero que Cristo envía a la tierra, el Benjamín de los profetas, con una doble porción ministerial, con la de Moisés y con la de Elías, es estar escuchando a Jesucristo, al Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero. Y es estar en pie delante del Hijo del Hombre en el día postrero, para evitar estos juicios que han de venir sobre la tierra. Ven que aunque les hablamos que viene el juicio divino, les mostramos una puerta abierta para escapar de esos juicios divinos. Cristo mismo en el capítulo 21 y verso 36 de San Lucas dijo: orad que seáis tenidos por dignos de escapar o de evitar estas cosas que han de venir, o sea, los juicios de la gran tribulación, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, estando en el día postrero, escuchando el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del Evangelio del Reino, por medio del ángel del Señor Jesucristo. Estamos en pie delante del Hijo del Hombre en el día postrero, para escapar de los juicios que han de venir. Porque estamos escuchando la voz de Dios en el día postrero. ¿Vieron ustedes lo sencillo que es escuchar la voz de Dios en cada edad? Es escuchar el mensaje que Cristo, que Dios coloca en el profeta mensajero correspondiente a la edad o a la dispensación en que la persona está viviendo. Profeta como yo, dijo Moisés, profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, te levantará Jehová tu Dios. ¿Y qué más? A Él oíd. Porque al escucharlo, estamos escuchando la voz de Dios en esa edad o dispensación en que Dios envía ese profeta. Y hoy hemos visto la forma de escuchar la voz de Dios en el día postrero. No hay otra forma establecida, prometida en la Escritura, para los seres humanos. Ni siquiera hay otra forma para el pueblo hebreo. Después que termine Jesucristo de usar a su ángel mensajero entre los gentiles, lo enviará al pueblo hebreo y le hablará al pueblo hebreo a través de ese profeta mensajero. Y ellos escucharán, 144,000 hebreos escucharán y serán sellados con el sello del Dios vivo. Y en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, encontramos la obra realizada por ese ángel con el sello del Dios vivo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Por qué? Porque Dios les envió a su ángel mensajero con el sello del Dios vivo para darle testimonio de estas cosas, llamarlos, juntarlos y sellarlos con el sello del Dios vivo en sus frentes. Y tendrán la revelación divina del nombre del Cordero y nombre eterno de Dios. Porque ellos escucharán la voz de Dios en el día postrero, en el cual
nosotros estamos viviendo. Y a nosotros nos toca primero escuchar la voz de Dios en este día postrero antes que la escuche el pueblo hebreo. Es una oportunidad grande que Dios nos ha dado a nosotros acá en medio de los gentiles. Estamos en el día postrero, en el séptimo milenio. Si le añadimos los años que tiene de atraso el calendario, somos colocados dentro del séptimo milenio y dentro del siglo XXI. Tiempo para escuchar la voz de Dios en el día postrero. Tiempo para escuchar el mensaje del Evangelio del Reino por medio del ángel del Señor Jesucristo, que es la voz de Jesucristo, la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, pues tiene sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. La voz de Dios en el día postrero. Ha sido claro para todos nosotros este tema de la voz de Dios en el día postrero. Si hay alguna duda en los diferentes mensajes, conferencias que están grabados y están impresos también, impresos, pueden obtener más información, pero yo creo que con lo que hemos hablado en esta noche, este tema está claro delante de todos nosotros. Creo que está más claro que el mensaje que le dio Noé al pueblo antediluviano. Hemos visto toda la historia, hemos visto cómo ha sido en todas las dispensaciones, y así también es en este día posterior, donde una nueva dispensación ha comenzado. Siempre que comienza una nueva dispensación, la humanidad no se da cuenta. Se vienen a dar cuenta algunas personas después que ya llevan muchos años. Pero hay un grupo de personas que sí despiertan a la realidad y se dan cuenta que una nueva dispensación ha comenzado. Esas son personas bienaventuradas de los cuales dijo Jesucristo cuando le dijeron: ¿por qué tú les hablas por parábolas a la gente y a nosotros no? Cristo les dijo: porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, o del reino de Dios, mas a ellos no es concedido. Y ahora a ustedes y a mí también ha sido concedido conocer los misterios del reino de Dios correspondientes a este tiempo final, y entender que hemos llegado al final de la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, y hemos llegado también al comienzo de una nueva dispensación, la dispensación del reino. A vosotros es concedido conocer estos misterios. Por esa causa son dados a conocer en esta forma sencilla a través de la Escritura. Y así tenemos la oportunidad, todos nosotros, de estar escuchando la voz de Dios en el día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, amados amigos y hermanos presentes, y los que están a través de la línea telefónica, y los que a través de esta conferencia grabada en video estarán viéndola y escuchándola. Que Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, les bendiga y materialice en cada uno de ustedes cada promesa que Él ha hecho para sus escogidos en este tiempo final. Muchas gracias por vuestra amable atención, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín. Ya mañana estaremos
Mañana estaremos en Cali en la mañana y en la tarde también en el lugar o lugares que Miguel les estará dando a conocer, a donde los invitamos para que estén escuchando las cosas que deben suceder en este tiempo final, en el día postrero. Bueno, por aquí vamos a dejar a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta noche nuestra parte, dándole gracias a Jesucristo por sus bendiciones recibidas en esta noche. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.